Dentro del Código Penal, el artículo 550, delito de atentado, es el que regula las medidas que se toman en caso de acoso a alumno-profesor. ¿Es correcto, no? Correcto. ¿Podría explicarnos en qué se basa este artículo? Sí, claro. El artículo 550 es el artículo del Código Penal que regula las conductas punibles de posibles atentados, de presuntos atentados contra agentes de la autoridad. El artículo empieza regulando lo que es el ejercicio de la gente de la autoridad, definiéndolo, y introduce una novedad. El 1 de julio de 2015 introduce una novedad en la que incluye algo que venía reiterando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y varias órdenes de la Fiscalía, tanto la Fiscalía General del Estado como las distintas fiscalías provinciales en sus organismos, que empezaron a elevar consultas en el año 2008 viendo las ingentes agresiones que había tanto contra docentes como contra sanitarios. Y empieza a hacer consultas para preguntar si eran considerados agentes de la autoridad, porque el artículo 550 empieza diciendo que la gente que es delito, la agresión, tanto la intimidación grave como las lesiones, como la resistencia grave o el acometimiento en su grado de tentativa, son delitos de atentado contra la gente de la autoridad. El agente de la autoridad es todo aquel funcionario o persona que realiza una función pública. Lo tipifica atendiendo al grado de función que realizan. Lo tipifica cuando es contra organismos superiores del Estado, como son magistrados del Tribunal Supremo, magistrados de audiencias provinciales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, congresistas, diputados del Congreso, senadores y demás. Lo tipifica en su grado máximo, estableciendo que el atentado contra este tipo de agentes lleva aparejado penas de prisión de hasta 6 años. Después establece si son autoridad o si son agentes de la autoridad. Cuando son agentes de la autoridad, como pudiera ser un alcalde, establece penas de entre 1 y 4 años de prisión y le suma una multa. Multas de entre 3 y 6 meses, atendiendo a una cuota diaria valorarla económicamente. Y después, que es el tema que me habéis preguntado, después entran los profesores y docentes, que la reforma atiende a esa petición tanto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que viene estableciendo desde 2008 que son considerados como agentes de la autoridad los profesionales y docentes, porque igual que los agentes de policía realizan una labor de autoridad pública, porque es una función social, y establece penas de prisión, ya no de multa, establece penas de prisión de entre 6 meses y 3 años para este tipo de agresiones. Introduce una novedad a la que se suman los políticos. Esperanza Aguirre, en aquellos tiempos presidenta de la Comunidad de Madrid, introduce que deberían de ser incluidos los profesores, porque hay un gran aumento de agresiones en la Comunidad de Madrid. Pero ella lo que hace es sumarse a una tendencia que los periódicos venían alarmando de que no estaban protegidos. Las noticias empiezan a decir que no están protegidos los agentes de la autoridad, pero en realidad que no está protegido la función pública. Por lo tanto, ya se refleja, a partir del 1 de julio, tras la reforma, se refleja estas penas para esos delitos. La más gravosa y más novedosa es que se considera también un atentado contra la agente de la autoridad la resistencia pasiva grave, para temas de cuando un agente de la autoridad, como puede ser un profesor, le dice a un menor que abandone el aula como manera represiva y ese menor no lo abandona. Eso está considerado ya atentado contra la agente de la autoridad. Y tanto personales docentes como sanitarios empiezan a ser considerados sujetos pasivos de este tipo de delitos. La Ley Orgánica 5 de 2000, los RPM, establece medidas diferentes para menores de 14 años y mayores de esa edad. ¿Por qué esta división? Porque a lo largo de la historia jurídica que hemos tenido en la historia contemporánea de este país, nos hemos encontrado con supuestos de una delincuencia juvenil enorme. Y a través, se veía en los años, sobre todo en los años de la transición, en los años 70-80, en los años en que empezó a movilizarse, empezaron a tener acceso a navajas que antes no la tenían, acceso a tipos de armas, acceso a películas de índole violenta y demás. Empezaron a surgir bandas juveniles en España, en el principio de los 70 y los 80. Se entraba en prisión, había penas privativas de libertad a partir de los 16 años de edad. Y nos encontrábamos con los supuestos en los años 70-80 con menores de edad que con 16 años cometían un delito relativamente grave, como puede ser el robo de un coche, y acababan en prisión con mayores de edad. ¿Qué sucede? Que era muy complicada la reinserción social de estos jóvenes. Empezó a estudiarse en el derecho comparado europeo y se observa que había unos centros educativos
preparado para este tipo de delincuencia. Por lo tanto, se establece, a tenor de las distintas vicisitudes, nos encontramos con la bochornosa situación de que batimos el récord de la delincuencia juvenil en Europa, llegando a tener el delincuente más joven de toda Europa, que atesoraba el terrible récord de 150 causas criminales con 16 años, que fue un chico residente en el poblado chabolista del Baci, aquí en Sevilla. Por lo tanto, se establece en el 2000 una legislación, no una legislación aparte, porque la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor se contempla también adscrita a la jurisdicción penal. Se establece que aunque la edad penal regulada en el artículo 19 del Código Penal, la edad penal se establece en 18 años, establecen otras 3 franjas para estos menores. Establecen que el menor es penalmente responsable a partir de los 14 años de edad. Si bien un delito que cometa un menor de menos de 14 años, aunque no lleva aparejado una responsabilidad penal, sí lleva aparejada una responsabilidad civil, que es una cuantía económica en la que se valora el daño, de la cual sí son responsables sus padres o tutores legales. Incluso en muchos supuestos la Junta de Andalucía. Muchos delincuentes juveniles tienen la tutoría legal en la Junta de Andalucía, en el caso de Andalucía. Después nos encontramos que la franja comprendida entre los 14 y los 18, ellos son penalmente responsables, pero no igual que los mayores de edad. Nos encontramos que en esa franja de 14 a 18 años tienen unas medidas como puede ser los simples apercibimientos, de ponerlo delante del juez, tienen las medidas de trabajo en beneficio de la comunidad, de reeducación social, de reinserción social y las medidas privativas de libertad, pero que nunca van a ser penas privativas de prisión. Siempre van a ser penas privativas en centros educativos. ¿Por qué? Porque igual que se hace en la salud, en el aspecto de la salud, que los enfermos infecciosos no se relacionan con enfermos, por ejemplo, de cáncer, porque podría haber evidentemente contagio, podría haber unas epidemias y demás. En el tema penal lamentablemente es así. Cuando tienen unas personas de a lo mejor 40 años, que prácticamente nunca es irrecuperable, porque siempre un interno siempre ha de ser recuperable, pero hay personas que tienen más difícil su reinserción social. Si los juntamos, si los internamos en el mismo centro penitenciario que un menor de edad, nos vamos a encontrar que ese menor de edad, por jerarquía, va a imitar a ese mayor de edad. Y la verdad es que, pese a que recibió muchas críticas en su tiempo, ha eliminado muchísima delincuencia y se han reinsertado muchísimos menores, y de hecho tiene mucho más éxito de reinserción la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor que la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Código Penal.